Hola, ¿cómo estás? Mi nombre es Gustavo Juárez y en esta oportunidad quiero acercarte de la mano de Azul Formación Superior una estrategia para poder utilizarla al momento de ser evaluado en el concurso de directores titulares del nivel secundario. Entonces te propongo pensar cómo argumentar con convicción para ese jurado que va a leer tu producción. En ese sentido, y ante esa pregunta, sabemos que la argumentación en un tema puede o no ser convincente, dependiendo de la manera en que se sustente ese argumento, ese texto, ¿no? Del modo en que vos puedas demostrar la validez. Vamos a suponer que tenemos una idea y queremos expresar acerca de la necesidad de instalar los modelos organizativos que propone el régimen académico. Entonces pensamos en que es preciso cambiar el formato escolar. A partir de aquí, el paso a paso para la argumentación sería, en principio, la selección del texto, luego de ese buceo bibliográfico, de haber leído. En este caso, supongamos que tomamos el texto de Miriam Southwell sobre la educación secundaria en Argentina, notas sobre la historia de un formato. Entonces, en primera instancia vamos a leer ese texto, lo vamos a resumir, vamos a destacar aquellas partes del texto que nos llamen la atención. Luego vamos a seleccionar y asociar palabras claves con todo el plexo bibliográfico que venimos compartiendo. Y tercero, vamos a ir pensando en la organización y el parafraseo de algunos de los conceptos, de algunas de las ideas de la autora. En principio dijimos como primera línea que habría que poder leer, resumir y destacar partes del texto. Vamos a tomar este posible resumen, ¿no? La autora analiza la historia y la configuración de la educación secundaria en la Argentina, destacando la importancia de entender la evolución del nivel secundario para comprender su organización y sus mitos fundacionales actuales. Para ello, Southwell retoma estudios previos sobre la historia de la educación media y propone una historia paralela del formato escolar. El análisis también aborda cómo la predominancia de este formato influye en las transformaciones de la institución escolar y las relaciones sociales dentro y fuera de la escuela, los orígenes y las nuevas instituciones. En ese sentido, es importante entonces que al leer el texto completo y con atención podamos comprender el tema principal, las ideas claves, identificar las ideas, subrayar esas ideas principales y secundarias, determinar el tema central, analizar el título y el texto para comprender cuál es el tema principal. Y una de las estrategias también es elaborar un esquema, organizar las ideas de manera lógica, por ejemplo, tomando desde lo general a lo particular. Así, de esta manera, escribir el resumen utilizando nuestras propias palabras para sintetizar la información del texto. También se puede verificar ese resumen para que incluya los puntos que son claves y que son coherentes. Pero en esa misma lógica, por ahí vos te detuviste en un párrafo, digamos, especial o en dos. Vamos a suponer que yo selecciono de la página 69 de la educación secundaria argentina, notas de la historia sobre un formato, el siguiente texto. Sin lugar a dudas, ha sido difícil y lo seguirá siendo transitar el camino desde una escuela fundada sobre el elitismo republicano a una que persiga la igualdad. Las instituciones son sedimentaciones de formas de otorgar sentido, formas que han logrado hegemonizar y que al naturalizarse hacen olvidar la selección que ellas han producido, lo que han incluido y lo que han excluido, y la particular articulación que les ha dado la identidad. Ese es un párrafo. Otro que pude haber seleccionado es este que dice: desedimentar, entonces, el sentido operativizado a través de su formato es una práctica conceptual que hemos buscado hacer aquí y que también abre las condiciones para producir una práctica política. Desedimentar su carácter de discurso hegemónico, sus lógicas internas, su particular articulación en la unidad formato escolar, lo hace susceptible de ser modificado.
Pensar en la posibilidad de cambio hace que la acción política pueda tener lugar. También los sujetos y sus prácticas constituidos en las interpelaciones que producen las instituciones habilitan la modificación o la permanencia. Bien, tomé estos dos párrafos y seguramente al leer el párrafo, al tomar algunas de las palabras, nos vamos dando cuenta que se vincula con algún otros textos, conceptos de esos textos que nos sirven para poder listar palabras, ¿sí? Asociar, seleccionar palabras y asociarlas a otros autores, a palabras claves. De este texto, por ejemplo, he seleccionado igualdad, instituciones, hegemonía, naturalización, selección y exclusión. Acabo de decir que con otros autores sabemos que la escuela secundaria tuvo un origen selectivo que excluía, pero de sedimentar aparece como un término propio de la autora, ¿no? El sedimentado que dejó esa escuela de origen. La autora, durante el desarrollo de su texto, hace referencia, lo dijimos en la introducción o en el resumen, al origen de la escuela secundaria, las prácticas de la escuela media. Entonces aparece práctica conceptual, práctica política, discurso hegemónico, lógicas internas, formato escolar que apareciera como central, ¿no? Cambio, acción política, sujetos, interpelaciones. Estos términos, estas palabras claves, yo las voy a asociar, como dije antes, por ejemplo, vinculándolo a una etapa histórica, al origen de la escuela secundaria en los colegios normales, a esas prácticas que tenían, ¿sí? Que no tenían en cuenta la igualdad, todo lo contrario, ¿sí? Entonces esas lógicas dejaron, digamos, formas que están casi inquebrantables en una gramática escolar muy rígida. Entonces, para organizar esas ideas y a incorporar básicamente estas palabras, vamos a escribir sobre ello de forma objetiva. Vamos a aportar la cita de la autoridad para que ayude al lector, al jurado en este caso, a situarse y entender que nosotros traemos un argumento que es válido, que es convincente. Digamos, como concursante tenemos la misión de comunicar mediante el uso de un vocabulario que sea formal, específico y acotado a las palabras del autor. Es así que, por ejemplo, comparto este párrafo de producción donde dice, en palabras de Southwell, coloco la letra, ¿sí?, del nombre, la inicial en mayúscula y el año 2011 en paréntesis. La transición de una escuela elitista hacia una más igualitaria es compleja, ya que las formas institucionales y sus lógicas de selección han quedado sedimentadas en la cultura. Asimismo, y en la misma línea, la autora deja entrever que para lograr cambios significativos es necesario cuestionar y modificar el formato escolar y sus discursos hegemónicos, lo que abriría las puertas a nuevas prácticas políticas y educativas. Es una manera entonces de organizar y parafrasear esta idea, estos conceptos que nos plantea, que nos formula en su trabajo, en su investigación, Miriam Southwell. Bueno, hasta acá hemos llegado. Les agradezco mucho en nombre de Azul Formación Superior. Las y los invito a visitar la página, el sitio y por supuesto los invito a participar del curso Directivos en Acción, herramientas para escribir en el concurso. Muchas gracias.